Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En una época en la que seguir a Cristo podía costar la vida, una joven decidió no apagar la luz que ardía en su corazón. Santa Lucía, virgen y mártir del siglo IV, caminó en medio de la persecución con una fe tan firme que ni el miedo ni el dolor lograron vencerla. Su nombre, que significa luz, no fue casualidad, fue promesa, fue destino y fue testimonio. Desde Sicilia, Lucía se convirtió en signo de esperanza para los cristianos perseguidos y con el paso de los siglos en intercesora especial de quienes padecen enfermedades de la vista y de todos los que buscan claridad en medio de la oscuridad. Su martirio no apagó su voz, al contrario, la hizo eterna, como una lámpara encendida que sigue guiando a quienes confían en Dios aun cuando todo parece perdido. Hoy, al recordarla, Santa Lucía nos invita a cuidar la luz interior, esa que nace de la fe y que ninguna noche logra extinguir. Hoy es 13 de diciembre. En el hemisferio norte estamos ya en uno de los momentos del año con menos luz, a un suspiro del solsticio de invierno. La noche más larga. Exacto. Y sin embargo, qué curioso, es un día dedicado a una santa cuyo nombre significa precisamente eso, luz. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Santa Lucía. El objetivo que tenemos por delante a partir de la pila de fuentes que hemos estado mirando es desentrañar a esta joven mártir de Siracusa. Queremos separar el grano de la paja, ¿no? Totalmente. Ver qué hay de historia real, de hechos comprobables y qué es leyenda que ha ido creciendo con los siglos. Y sobre todo, vamos a seguir el increíble viaje de su culto, que es una historia que empieza en una catacumba en Sicilia y acaba, contra todo pronóstico, ¿En Suecia? en una aceleración nacional en Suecia, uniendo el Mediterráneo y Escandinavia, de una forma que parece casi imposible. Ya es fantástico para hacer precisamente eso. Tenemos un abanico muy completo. A ver. Por un lado, las hagiografías clásicas, como la famosa Leyenda Dorada, que es más un bestseller medieval que un libro de historia. Bueno, ya lo sabemos. Claro. Por otro, registros arqueológicos, inscripciones que nos anclan en la realidad y luego todos esos artículos sobre tradiciones populares que describen cómo se vive su fiesta hoy, desde Italia hasta los países nórdicos, que es donde la historia da un giro alucinante. Y la iconografía, claro. Y claro, los textos de iconografía, que son la clave para entender su imagen. Perfecto. Pues pongamos la primera pieza del puzzle. ¿Quién fue la Lucía histórica? La de carne y hueso. Lo que sabemos con bastante certeza es que fue una joven de familia noble, cristiana, que vivió en Siracusa, en Sicilia, a finales del siglo III, principios del IV, y que murió como mártir alrededor del año 304. En plena gran persecución de Diocleciano. Que fue una de las más brutales, sí. Y aquí tenemos el primer dato clave que la distingue de otros santos de la época cuya existencia es, digamos, más etérea. Ajá. En el caso de Lucía tenemos una prueba arqueológica contundente. En 1894 se encontró en las catacumbas de San Juan, en su Siracusa natal, una inscripción sepulcral del siglo V. ¿Del siglo V? O sea, Apenas 100 años después de su muerte. Exacto. Y en ella se lee que una joven llamada Eusquía murió en la festividad de Mi Señora Lucía. O sea que no es solo una leyenda oral. Es una prueba física de que, muy poco tiempo después de su muerte, ya se la veneraba. Se la veneraba como una figura importante, hasta el punto de usar su festividad para fechar una tumba. ¡Qué fuerte! Exactamente. Eso le da una base histórica muy, muy sólida. Nos confirma dos cosas, que existió y que su culto nació casi inmediatamente en su ciudad. A partir de ahí, la historia que nos cuentan las fuentes empieza a tomar forma. Y esa historia, antes de llegar al martirio, empieza con un drama familiar.
Según la tradición, Lucía había hecho un voto secreto de virginidad, algo muy radical para la época. Y más siendo de familia noble, claro. Mientras tanto, su madre, Eutiquia, llevaba 4 años con unas hemorragias que ningún médico podía curar. Lucía, que era muy devota de otra mártir siciliana, Santa Águeda, convence a su madre para ir en peregrinación a su tumba, en Catania. Y es en ese viaje donde todo cambia. La tradición cuenta que allí ocurre el milagro. Eutiquia se cura por completo. Este hecho es el catalizador de todo lo que viene después. Claro. La madre, agradecida y convencida del poder de la fe de su hija, accede a su deseo. Le permite romper el compromiso matrimonial que tenía pactado. Y repartir su enorme dote entre los pobres de Siracusa. Y claro, esa decisión es la que firma su sentencia de muerte. El prometido, que según las fuentes era un pagano, no se lo toma nada bien. Nada bien. Se siente despechado, traicionado y sobre todo ha perdido una fortuna. Así que, por pura venganza, la denuncia ante el procónsul Pascasio por el delito de ser cristiana. A partir de aquí, la historia de su martirio, tal como la recogen las actas, es una auténtica escalada de brutalidad y milagros. Pascasio, para humillarla, la amenaza con llevarla a un prostíbulo, y es aquí donde ella pronuncia una de sus frases más famosas. Sí, que se lee en varias de las fuentes. El cuerpo queda contaminado solamente si el alma es consciente. Una declaración de intenciones potentísima. Totalmente. Y entonces ocurre el primer gran milagro. Intentan llevársela por la fuerza, pero su cuerpo se vuelve tan pesado que es imposible moverla. Las crónicas son muy gráficas en esto. Muchísimo. Dicen que ni 1000 hombres ni una yunta de bueyes pudieron arrastrarla. Al ver que eso no funciona, deciden quemarla viva. En una hoguera con pez y resina. Sí, pero las llamas, milagrosamente, no la tocan. Sale completamente ilesa. Claro, hay que pensar que estas historias no se escribían como si fueran un reportaje periodístico. El objetivo no era contar al pie de la letra lo que pasó, sino lanzar un mensaje. Tenía una función. Era más bien una forma de decir a los creyentes: mirad, el poder de Roma, sus soldados, sus bueyes, su fuego, no es nada comparado con el poder de la fe. Eran relatos para inspirar, para dar ánimos a una comunidad que vivía aterrorizada. Entiendo. Es una demostración de poder, pero no del poder terrenal, sino del divino. Y tras fracasar en todos estos intentos, el procónsul se rinde y ordena la solución más directa. Un soldado le atraviesa la garganta con una espada. Pero incluso ahí, la leyenda añade un último detalle asombroso. Herida de muerte, siguió predicando y animando a los cristianos hasta que le llevaron la comunión. Y solo entonces murió. Y ahí termina la historia del martirio. Pero para mí, la imagen que define a Santa Lucía es otra. Es esa imagen tan potente, casi chocante. ¿La de los ojos? La de la santa sosteniendo sus propios ojos en una bandeja. Y lo curioso es que, por lo que he leído en las fuentes, esa parte tan famosa no está en la historia original, ¿verdad? Ese episodio, el de que le arrancaran o ella se arrancara los ojos, no aparece en ninguna de las actas antiguas de su martirio. En ninguna. Es una leyenda que aparece mucho más tarde. Se empieza a popularizar a partir del siglo XIV. Entonces, si no está en las actas originales, es un invento puro y duro. Alguien se lo sacó de la manga siglos después para hacer la historia más gore, más impactante. Podría parecerlo, pero es algo mucho más sutil y fascinante. No nace tanto de una invención para impactar, sino de lo que los expertos llaman un símbolo parlante. Un símbolo parlante. Sí. La clave no está en la tortura, está en su nombre. ¿En su nombre? Sí. Lucía viene del latín lux, que significa luz. Desde el principio se la asoció con la luz. ¿Y cuál es el órgano del cuerpo que percibe la luz? ¿Los ojos? Los ojos. Así que los artistas empezaron a representarla con unos ojos en una bandeja como un atributo simbólico, una forma visual de decir: esta es Lucía, la de la luz. Era un recordatorio de su nombre, ¿sabes? O sea que el arte vino primero y la historia vino después para explicar el arte. Es justo al revés de lo que uno pensaría. Exactamente. La gente veía esas estatuas y pinturas, no entendía por qué llevaba los ojos en un plato, y se creó una leyenda para darle una explicación narrativa. Ah, claro. Es la historia que cuenta que su pretendiente no paraba de alabar la belleza de sus ojos y ella, para acabar con el acoso, se los arrancó y se los envió en una bandeja. Y como recompensa, la Virgen le habría devuelto unos ojos aún más hermosos. Una historia potentísima. Potentísima, pero que, como dices, nace para justificar una imagen que ya existía. Fascinante. Y este símbolo tan potente le ha acompañado en un viaje cultural increíble.
Su culto no se quedó en Sicilia, ni mucho menos. Si miramos las fuentes que describen las celebraciones actuales, el contraste es brutal. Empecemos por su casa. Por Siracusa, sí. Allí la fiesta es de una intensidad puramente mediterránea. El 13 de diciembre hay una procesión impresionante con una estatua de plata maciza de 1599 que lleva algunas de sus reliquias. Uf. La sacan a hombros y recorre la ciudad, y lo más impactante es ver a muchísimos devotos que la siguen caminando descalzos. Es una muestra de devoción popular muy profunda, muy física. Y además hay una tradición gastronómica muy curiosa que se mencionaba en uno de los artículos. Ese día, en Siracusa, está prohibido comer pan y pasta. Sí, En su lugar, todos comen un plato llamado kukia. ¿Qué es exactamente? es básicamente trigo hervido. Se prepara de dos formas: dulce, mezclado con queso ricota y miel o chocolate, o salado, como una sopa con legumbres. ¿Y el origen? El origen es, de nuevo, una historia de fe y supervivencia. Se remonta a una terrible hambruna que sufrió la ciudad en el siglo XVII. A ver, cuéntamela. La leyenda dice que, tras días de rezos desesperados a su patrona, el 13 de diciembre apareció en el puerto un barco cargado de trigo. La gente estaba tan hambrienta que no esperó a molerlo para hacer harina y pan. Claro, no había tiempo. Simplemente lo hirvieron y se lo comieron tal cual. Y desde entonces, cada año, renuevan ese voto de agradecimiento renunciando al pan y la pasta y comiendo el trigo hervido. Es increíble cómo un hecho histórico se fosiliza en un ritual gastronómico. Pero lo más curioso es que si viajas al norte de Italia, a ciudades como Verona o Brescia, la figura de Santa Lucía se transforma por completo. Completamente. Allí es, bueno, una especie de Papá Noel femenino. Sí, en esa fuente sobre las tradiciones de Verona se describe con mucho detalle. Es que allí Santa Lucía no tiene nada que ver con la mártir. Es casi un personaje de cuento. ¿Cómo funciona? La noche del 12 al 13 de diciembre, los niños le dejan en la ventana galletas y leche para ella y una zanahoria para su burro, en el que se supone que viaja. Si han sido buenos, por la mañana encuentran regalos. No tiene nada que ver con el fervor de Siracusa. Es otro mundo. Y mientras su culto se transformaba, sus reliquias también emprendieron un viaje que parece una novela de aventuras. Un viaje extraordinario y bastante accidentado. Su cuerpo reposó en Siracusa durante siglos, hasta que en 1039 el general bizantino Jorge Maniaces lo robó y se lo llevó a Constantinopla como botín de guerra. Vaya, Y allí estuvo hasta 1204, cuando los venecianos, durante la Cuarta Cruzada, saquearon Constantinopla y, entre otras muchas cosas, se llevaron las reliquias de Santa Lucía a Venecia. espera, ¿me estás diciendo que la famosa estación de tren de Venecia, Venecia-Santa Lucía, es por ella? Por ella. He estado ahí y jamás se me habría ocurrido que se llamaba así porque, literalmente, la iglesia de la Santa estaba ahí. Exactamente en ese lugar. La iglesia dedicada a ella fue demolida en el siglo XIX para construir la estación de tren. Qué fuerte. Su cuerpo fue trasladado entonces muy cerca, a la iglesia de San Jeremía, que da al Gran Canal, y allí sigue hoy, expuesto en una urna de cristal. ¿Se puede ver? Sí, aunque su rostro está cubierto por una máscara de plata que mandó poner en 1955 el entonces cardenal de Venecia, Angelo Roncalli. El futuro Papa Juan XXIII. Él mismo, y ni siquiera allí ha tenido paz. En 1981, unos ladrones robaron el cuerpo entero. No me digas. Fue una conmoción en Venecia, pero por suerte la policía lo recuperó unos meses después sin que sufriera daños. Es increíble, pero el viaje más alucinante de todos es el que lleva a su culto desde el Mediterráneo hasta el frío invierno de Escandinavia. En Suecia, el Luciadag, el Día de Lucía, es una de las tradiciones más queridas y visualmente espectaculares del año. Sí, uno de los documentos que nos pasaron es de la UNESCO, que lo ha declarado Patrimonio Inmaterial. Y la imagen es icónica, la hemos visto todos. Una joven elegida como Lucía, vestida con una túnica blanca, un fajín rojo que simboliza la sangre del martirio y una corona de velas encendidas en la cabeza. Es precioso. Lidera una procesión de niños cantores, también de blanco, que van repartiendo café y unos dulces típicos, los lucecater. Los bollos de azafrán, ¿no? Esos son, con forma de S, y las peparcacor, las galletas de jengibre. Es una celebración de luz y calor en la época más oscura del año. La respuesta está en una mezcla fascinante de calendarios y sincretismo cultural. Antes de que se adoptara el calendario gregoriano, en el siglo XVI, el 13 de diciembre, por un desfase del calendario juliano, coincidía con el solsticio de invierno.
Era literalmente la noche más larga y oscura del año. Ah, ahí está la clave. Ahí está. En las culturas germánicas y nórdicas, esa fecha estaba llena de celebraciones paganas, como el Yule, destinadas a ahuyentar a los malos espíritus de la oscuridad y celebrar la promesa del regreso del sol. Festivales de luz. Eran festivales de luz. Cuando el cristianismo llegó, la fiesta de una santa llamada Lucía la Luminosa, que caía justo en esa fecha, era el vehículo perfecto para cristianizar esas tradiciones paganas sin erradicarlas. Se superpuso perfectamente. Su nombre, que significa luz, era el puente ideal. Exacto. La figura de Lucía, portadora de luz, fue adoptada y transformada en un símbolo potentísimo de esperanza en mitad de la oscuridad más profunda del invierno. Se convirtió en la promesa de que la luz del sol volverá a vencer a la noche. Es una fusión perfecta. Una fusión perfecta de fe cristiana y folclore pagano, donde la corona de velas sustituye a las hogueras del solsticio. Y esto nos lleva a su legado final, a sus patronazgos que son de lo más variopinto. Evidentemente es la patrona de la vista, de los ciegos, de los oftalmólogos. Lógico, por la conexión con la luz y la leyenda de los ojos. Pero por extensión se convirtió también en patrona de todos los oficios que requerían una vista aguda. Modistas, bordadoras, encajeras, escribas, cualquiera que necesitara precisión visual. Pero lo que me llamó la atención en una de las fuentes es cómo ese patronazgo se ha modernizado. Hoy en día, también la consideran su patrona los escritores, los fotógrafos, los diseñadores gráficos e incluso los informáticos. Los informáticos. Es que el símbolo es increíblemente flexible. ¿Qué necesitan todos ellos para hacer bien su trabajo? Luz y claridad. Claro, el fotógrafo necesita luz literal, el escritor necesita la luz de la inspiración, la claridad de ideas. El informático necesita una pantalla bien iluminada y claridad mental para no cometer errores en el código. O sea que en el fondo da igual que seas una bordadora del siglo XVII o un programador de hoy. Al final lo que le pides a la santa es lo mismo. Luz, claridad para hacer bien tu trabajo. Justo eso. Me parece increíble que un símbolo tan antiguo siga siendo tan relevante. Su símbolo central, la luz, se ha ido reinterpretando sin fin. La luz de la fe, la luz de la vista física y ahora la luz de la claridad intelectual y creativa. Pues el viaje ha sido completo. Hemos conocido a la Lucía histórica, esa joven de Siracusa con una base arqueológica sólida. Hemos desenredado las leyendas que la rodean, descubriendo que el famoso mito de los ojos es en realidad un símbolo de su nombre. Y hemos seguido su culto en esa transformación asombrosa. Desde el fervor de las procesiones descalzas en Sicilia y las reliquias viajeras, hasta esa serena y luminosa celebración del invierno en el frío nórdico. Y creo que toda la historia de Santa Lucía, vista a través de estas fuentes, ilustra a la perfección el poder que tiene un símbolo universal cuando perdura en el tiempo. En su caso, la luz. En su caso, el símbolo de la luz. Es la luz de la fe contra la tiranía, la luz de la vista que nos conecta al mundo, la luz del sol que vence a la oscuridad del invierno, la luz de la esperanza. Y esto nos lleva a una reflexión final. Exacto. ¿Qué símbolos en nuestra cultura actual, en el siglo XXI, creemos que tienen esa misma capacidad de adaptación, esa resonancia tan profunda que les permite viajar a través del tiempo y las geografías, adquiriendo nuevos significados sin perder nunca su esencia? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.